Constitución. Claro, por eso. El siguiente punto del orden del día es la propuesta, volviendo al tema 3, ¿verdad?, que vino el parlamentario Arizpe, la propuesta de creación sobre legislación que propone la revisión en caso de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas, que incluye una exposición de motivos sobre la situación de lo que se define como lawfare en los países del Mercosur. Miembro informante el parlamentario Arizpe. Adelante, parlamentario. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, este proyecto en el que hemos trabajado a lo largo de muchas semanas, meses, con juristas y abogados, no solo de la Argentina, sino también de Brasil y de otros países de la región, algunos quizás no incluidos en el Mercosur, pero que constituyen o constituimos un espacio de reflexión sobre la cuestión lawfare, del cual se ha escrito mucho ya y se ha hablado mucho, no solamente de las consecuencias del lawfare, en el sentido de que juristas y abogados, jueces y fiscales lo han tenido en consideración en innumerables casos, sino que también está escrito en manuales de guerra. O sea, hoy existe la metodología de intervención de una combinación entre justicia o aparato judicial y la técnica de la guerra. Esto es, según se define, un acuerdo tripartito o una connivencia entre tres partes que en algunos países de la región han generado en los últimos años, a partir probablemente, diríamos, del proyecto Pontes en Brasil y otros ejercicios similares de intervención en las Cortes Supremas de la región, como de Argentina, bueno, Ecuador, podríamos definir también en algunos otros países. El caso de Bolivia es bien concreto. Así que el lawfare o guerra judicial, donde el acuerdo tripartito entre el Poder Judicial, los sectores, algunos sectores de la justicia, de los medios de comunicación y de la política, han servido para imponer desde el Estado una política de aniquilamiento en términos de guerra o de sometimiento de sectores de la oposición. Por eso decimos en este proyecto que es un proyecto de interés también, un proyecto que para alcanzar los votos en todo caso y para conseguir poner en debate la cuestión hemos organizado de esta manera. Entonces el artículo 1 diría que se declara de interés la propuesta de legislación que propone la revisión de casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas, que incluye una exposición de motivos, este proyecto justamente, sobre la situación de lo que se define como lawfare en los países del Mercosur y la región sudamericana en general, así como el articulado que se propone para la inclusión en los códigos de la legislación penal que correspondieran a cada uno de los países. Digamos que aquí ha habido en los últimos años, decíamos, este concepto de lawfare que se ha desarrollado, y decimos que es la utilización de la ley o de procedimientos jurídicos como arma de guerra. Eso lo reflejábamos recién. Se puede ver en muchos casos. La región tiene casos notorios de encarcelamientos, persecución, sobre todo en unos años atrás, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Correa, el presidente Lula, que fue no solamente que detenido y encarcelado por supuestos judiciales que nunca se confirmaron, sino que posteriormente la caída de las denuncias y la
el olor a prevaricato o de definiciones políticas judiciales que buscaban este fin, detenerlo y terminar con el proceso político, fueron algunos de los casos. El caso de la detención y persecución de también algunos funcionarios argentinos. Bueno, todo opinable, seguramente haya parlamentarios que no estén de acuerdo y eso es natural. Lo lógico es que ante condiciones o sospechas de que existieran mecanismos anticonstitucionales que violaran las garantías procesales de los perseguidos, y además hay que tener presente que estamos hablando de miembros representativos de nuestros sistemas democráticos, lo lógico es que tengamos mecanismos constitucionales, judiciales, que pudieran dar cuenta de esta supuesta o necesaria revisión de las condenas. Por eso es que hemos organizado un proyecto que podría ser tomable, aplicable, está redactado en términos generales, a partir de la intervención de miembros de la justicia o gente muy conocedora de las legislaciones en nuestra región, como el jurista Barcesat de la Argentina o la jurista Carol Proner de Brasil. Por eso que hemos redactado el proyecto con esta característica de que pudiera ser aplicable y asequible en cada uno de los países. Decimos que la revisión de la sentencia, que no ha adquirido firmeza, procede en todo tiempo y únicamente a favor del imputado por algunos motivos que deberían ser demostrables en un escrito. La limitación del ámbito de actuación de alguna garantía constitucional, el incumplimiento de, por ejemplo, control de convencionalidad o no haberse realizado el control de convencionalidad en el procedimiento, la publicación en medios que afecten la percepción pública respecto del principio de inocencia para, en este caso, el imputado, el incumplimiento de plazos procesables. Ustedes saben que a veces los plazos se estiran y sobre todo cuando hay cuestiones políticas y además en uso y abuso del concepto de persecución. El abuso de la prisión preventiva. En la Argentina la doctrina Irurzun se instaló como una de las formas, en muchos casos sin la declaración procesal, que por ejemplo hoy el parlamentario Rodríguez Simón no ha tomado o ejercido como derecho. El incumplimiento de este derecho, en todo caso, de la declaración indagatoria que tiene toda persona al que se le da garantías procesales. Bueno, las deficientes garantías procesales respecto de la regulación del testigo protegido y del arrepentido. En algunos casos inclusive no existen las figuras y sin embargo se utilizan testigos arrepentidos. Designaciones y o direccionamiento de los sorteos de jueces y la arbitrariedad en la designación de juzgados. Es muy conocido el caso de que, por ejemplo, en la Argentina, también en el caso de Brasil, siempre caían estas causas en los mismos jueces. El juez Bonadío, tan famoso, que recibía todos los casos políticos. La intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, sobre todo cuando se habla de la oposición. La afectación de la independencia de jueces o de la autonomía del Ministerio Público Fiscal o de las fiscalías generales. La intromisión de representantes de corporaciones profesionales que afecten la independencia de jueces o fiscales. La inobservancia de normas procesales con fines de persecución política. Bueno, estos son las cuestiones que podrían reclamarse, advertirse, citarse en el escrito de elevación en el momento de la interposición del recurso, que debería hacerse dentro de los 10 días ante la sala que lo pronunció. Decimos también que del escrito del recurso se trasladará a la otra parte por 10 días, que el presidente de la sala remitirá el expediente a otra sala ad hoc de 3 miembros de un sorteo entre magistrados del mismo rango y fuero, y si lo declarara inadmisible se devuelve el expediente a la sala juzgado de origen. Si admite el expediente,
se remiten los autos a la sala de decisión sorteada igual a la anterior y resolvería el conflicto. O sea, aquí estamos hablando de la organización de 2 salas ad hoc para el tratamiento y revisión de casos que no estuvieran firmes. Y bueno, si fuera necesario, y aquí hay un elemento importante también para el fortalecimiento de nuestros procesos democráticos, se enviarían los antecedentes a lo que en la Argentina es el Consejo de la Magistratura u órgano que debiera resolver la inconducta de los magistrados. Digamos entonces que este proyecto busca restablecer o fortalecer, si es que no estuviéramos de acuerdo con el concepto de restablecer, fortalecer los mecanismos constitucionales, judiciales, que hagan que en nuestros países la división de poderes no sea una sospecha, sino que la división de poderes sea efectivo. Por eso estamos aquí incorporando mecanismos para el mejor funcionamiento de los procesos democráticos. Y termino diciendo que aquí también hay algo que intenté mencionar al principio y lo dejé para el final, y es esta presunción de que el lawfare también es una política de intervención en nuestros países. O sea, que aunque no esté detallado así en el proyecto, y podríamos coincidir todos en que esto existe, lo vemos hoy en el estadio de guerra que vivimos en el mundo, como una política en los manuales de las principales potencias del mundo. Y si esto fuera así, diría, nuestras democracias deben fortalecerse sobre la idea de que no hay mandos para nuestros sistemas judiciales ni para nuestros sistemas políticos que valgan si es que nosotros fortalecemos y mejoramos los mecanismos de intervención y de defensa de garantías constitucionales de los supuestos procesados o procesados que percibieran su condición de perseguidos políticos. Así que, señor presidente, este es el proyecto presentado, es una declaración de interés. La intención es que sirva para poner también en marcha mecanismos de debate acerca del fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestro sistema judicial. Muchísimas gracias. Gracias. Para hablar sobre ese tema, paso la palabra al parlamentario Benedetto. Gracias, presidente. El proyecto que estamos debatiendo, no puedo dejar de reconocer que tiene buena intención. El problema es que, como nos pasó con el resto de los proyectos, estamos haciendo un proyecto de declaración sobre un anteproyecto de ley. Es algo medio difícil de entender. El reglamento de este Parlamento plantea que cuando uno quiere que un proyecto de ley tenga tratamiento en los distintos congresos para que lo puedan articular, dice que tenemos que presentar un anteproyecto de norma, que es lo correcto. Y el proyecto que aparece abajo, que es el que se declara de interés, podemos tener diferencia en algunos puntos, pero no podemos decir que no es un proyecto bien escrito, con fundamentos, Lamentablemente estamos tratando de encontrar la manera de meter por la ventana, como acabamos de hacer con lo de la comisión de la Triple Frontera, de la Triple Alianza, porque nunca juntamos los votos para votar un proyecto que nos posicione frente a los congresos o al CMC de la manera que corresponde. Pero no por ello tenemos que votar cualquier cosa. Digo, el punto 3 del proyecto plantea algo que es de disposición, que necesita de declaración, no puede declarar, enviarle al resto de los congresos porque es una disposición que debe hacer. En todo caso, debería modificarse para decir, veríamos con agrado que la mesa directiva, compartir esta iniciativa. Digo, es demasiado complicado. Yo creo que si vamos a decir, no podemos decir tanto Gregre para decir Gregorio. Y lo que yo sugiero, porque repito, el articulado que está en los fundamentos merece el total de los respetos, más allá de que pueda tener alguna diferencia en algunos puntos. Pero es algo que está hecho por personas que claramente tienen experiencia en el derecho y podemos disentir
en algunos puntos, pero no quiere decir que no haya sido hecho de manera impecable. Por eso lo que yo sugiero, sin querer ser maestro ciruela ni nada por el estilo, porque me molesta mucho tratar de corregir cuestiones de acción parlamentaria en el Pleno. Lo planteé previamente, lo planteé hace 3 meses, no pudimos tener una reunión para articular. Yo pediría, si es posible, que este proyecto pasara a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que venga como un proyecto, un anteproyecto de norma que nos posicione con este tema en los distintos congresos como corresponde y como dice nuestro reglamento. Si no se puede porque nunca, o ya pensamos que nunca vamos a juntar los votos necesarios para tener un articulado o un proyecto aprobado que alguna vez sea de tratamiento obligatorio por los congresos o por el CMC, la verdad que todos estos años que le hemos puesto el esfuerzo, tanto nosotros como los del bloque que proponen, es como tirarlos a la basura. La verdad que me duele mucho seguir aprobando declaraciones que nadie va a leer, aprobar recomendaciones que nadie va a leer ni realizar, y creo que es hora de que hagamos el mayor de los esfuerzos para tener la cantidad de votos necesarios para que fortalezcamos utilizando los únicos 2 elementos, aparte de la posibilidad de veto que tiene este Parlamento con fuerza con respecto al resto de los estamentos del Mercosur. En caso que no quiera ir a comisión o que el autor no quiera decirlo, que lo entiendo, me voy a permitir abstenerme de votar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, parlamentario Benedetto. Señor presidente, un minuto. Yo ya, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, voté en contra de este proyecto. Sí. Pero además, según los dichos del parlamentario Arizpe, en este caso tendría que decirle a Rodríguez Simón que no vuelva. No sé, ¿se entiende eso? Bom, sobre esse tema, eu vou passar a palavra a Storani primeiro e depois com Tarato. Storani, ¿tenías a palavra? Ya dije lo que tenía que decir, gracias. Sim, graças. Tá. Então, parlamentário com Tarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui manifestar o apoio ao meu colega, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, por entender que essa conduta de lawfare, ela viola o que está expresso na Declaração Universal de Direitos Humanos, em que diz que todo ser humano tem o direito de ser julgado por um tribunal independente e imparcial. É elementar dentro do processo penal, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em qualquer país democrático do mundo, que um cidadão seja julgado por um juiz isento, neutro e imparcial. É o chamado princípio de paridade de armas. O juiz tem que estar equidistante entre as partes. Ele tem que dar o mesmo tratamento isonômico que tem com o titular da ação penal, que no caso, nos crimes de ação penal pública, é o Ministério Público, como para a defesa. Então, quando há essa conduta, essa prática abominável, porque ela rasga a Constituição Federal, a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. Então, quando você tem a possibilidade de um juiz violar aquilo que é sagrado no processo penal, que é a quebra do princípio da imparcialidade, porque ninguém aqui gostaria de ser julgado por um juiz parcial. Às vezes, nós temos que questionar, os fins justificam os meios? Às vezes, com o pretexto de combater a corrupção, rasga-se o Código de Processo Penal, viola-se a Declaração Universal de Direitos Humanos, viola o Estatuto da Magistratura com um objetivo. Mas qual é o verdadeiro objetivo? Eu faço um apelo aos colegas parlamentares. Nós estamos aqui diante de um conceito que é universal. E aí não tem sigla partidária. Porque defender ditadura em plena democracia é fácil. Difícil é defender democracia estando numa ditadura. Faço aqui uma provocação. Quem gostaria de ser julgado por um juiz parcial? É aquilo que Stuart Mill já falava na Inglaterra.
O que é utilitarismo? Vamos pensar nisso, vamos ter a empatia. Esse Parla Sul tem que dar uma resposta e recomendar efetivamente que nas legislações, seja na Argentina, seja no Brasil, seja na Bolívia, seja na Colômbia, seja no Uruguai, Paraguai, no Peru, no Chile, não importa, nós não podemos violar a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque esse é um princípio sagrado que tem que ser protegido por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, parlamentário Contarato. Deixa eu falar sobre esse projeto. Ele não tem nem técnica legislativa, porque nós outros não podemos estar nos congressos parlamentares e parlamentos. Acá já falei com o nosso secretário Lugo, teríamos que aprovar somente o artigo 1, indicando aos Estados partes. Não poderíamos aprovar o artigo 2 e muito menos o artigo 3. O que teríamos que fazer era devolver à Comissão de Assuntos Jurídicos para que este projeto tenha técnica legislativa, que não tem nem. Ele está incongruente com o processo de regulamento do Parlamento de Mercosul. Podemos fazer uma votação para devolver à comissão? O Lugo, por favor, eu queria uma explicação técnica. La parte concerniente a la modificación lo que habla el señor presidente, digo enseguida, el artículo 4.14 del protocolo constitutivo habla de elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales orientadas a la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados partes, los que serán comunicadas a los parlamentos, al Parlamento de Mercosur a los efectos de una eventual consideración a los parlamentos nacionales. Eso se traduce al artículo 97 del reglamento interno, que habla sobre el anteproyecto de norma, porque lo que se está solicitando es un anteproyecto aprobado por el Parlamento que deba ser sugerido a los parlamentos nacionales de modificar su código penal. Es lo que pide usted, señor parlamentario, a través del informe de la comisión. Entonces, pero eso corresponde a anteproyecto de norma, no a través de una declaración o de una recomendación al Consejo. Porque el documento inicial, el informe que llegó aquí es una declaración. Y la declaración son manifestaciones del Parlamento sobre cualquier tema que hace a la ciudadanía en general. Entonces, se podría declarar de interés esta propuesta de legislación, pero no remitir a los congresos nacionales, y menos como un anteproyecto. Además, dentro del documento de trabajo, lo que sería interesante es contar si esta modificación, si este anteproyecto que no está especificado en qué país, ni por quién fue presentado, ni en qué estadio se encuentra en el Parlamento Nacional, me imagino que es de la Argentina porque habla de nación, ¿verdad? Entonces se requeriría una más certeza en la redacción de qué proyecto se trata. Si va a ser nombrado por... Tenía también que juntar el proyecto, la ley. Y adjuntar, lógicamente, la propuesta de modificação do Código Penal. Senhor presidente, questão de ordem. Tenias a palavra. Eu sugiro que nós possamos ouvir o autor, sim, claro, ou quem participou da aprovação, para ter um contraponto aí para a nossa decisão ficar mais clara. Quem? A su pregunta, señor presidente, solamente si es que el proponente solicita vuelta a comisión, es una mayoría simple. De lo contrario, me parece, se requería una mayoría absoluta. Cuando lo que usted sugiere, lo que al principio de la presentación del proyecto fue también sugerido en el sentido de que, digamos, tenemos que resolver algo, y es que para presentar aquí anteproyectos de norma hay que usar intersticios porque es muy difícil conseguir los votos, el quórum, está lleno de mecanismos que traban
la procedencia de un proyecto que pudiera tener esta viabilidad. Si uno quiere presentarle al CMC o a los estados algo, hay que alcanzar una cantidad de votos que en general, inclusive habiendo acuerdo, no se puede alcanzar. Por ende, el camino elegido en este proyecto ha sido una declaración de interés que cita una norma propuesta y que en realidad es un proyecto que podría ser o no, a lo mejor hay que analizar eso, aplicable a los países. Así que coincidiendo con usted, pero sirviendo para poner en marcha por lo menos nuestras cabecitas para pensar cómo hacemos para que algún día tengamos anteproyectos de norma, en el sentido de que estoy seguro que este proyecto tiene acuerdo con la mayoría de los miembros del Parlamento, porque es muy difícil escaparse ante el planteo, inclusive desde perspectivas ideológicas distintas, de que debe fortalecerse los procesos democráticos a partir de la generación de mayores y mejores mecanismos que pudieran mejorar nuestros sistemas. Y este caso, como ha sido planteado también por otros parlamentarios, inclusive estando en desacuerdo con la perspectiva, dirían, aquí hay trabajo hecho. Y ese es un trabajo que ha hecho sectores de la comunidad también, no solamente de la Argentina, en esto quiero reforzar la posición, sino juristas de otros países, el caso mencioné de Carol Proner y de juristas ecuatorianos. Así que yo le propongo en todo caso que se pueda tomar, y les pido a los parlamentarios que se pudiera tomar la consideración de que con los mecanismos, con la redacción actualizada, hacer, que no tuviera que ver, mejor dicho, que se obviaría o se sacara la delegación a los parlamentos, a los países, pero que se pudiera trabajar de conjunto una declaración de interés en un proyecto solapado de norma que aquí hay, no como elevación a los países, sino como propuesta de ley anti-lawfare. Quiero decir que para mí, por lo que he estado mirando y estudiando, por eso hubo interés en muchos sectores, es el primer proyecto anti-lawfare, digamos, en la región, y el Parlamento seguramente del Mercosur podría estar teniendo para nuestros procesos democráticos una novedad. No sé si podemos salvar los procedimientos y hacer un esfuerzo. Entiendo que no hay que violar ningún reglamento, sino que lo que hay que hacer aquí es quitar, como usted dice, de la redacción, elévase a los parlamentos de los países miembros, algo por el estilo, o encomiéndase a los parlamentos de los países miembros. Así creo que está la redacción. Y con eso salvar, porque es una declaración de interés de un proyecto que podría ser aplicable a cualquier país. Gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Deixe-me falar. Temos um problema. Este projeto não tem nem técnica legislativa. Nós outros não podemos instar os congressos e parlamentos para tratamento do debate. Teríamos que fazer somente o artigo 1 primeiro. Teríamos que sacar países membros e colocar estados partes. Sacar o artigo segundo e sacar o artigo 3º, para que fosse somente uma declaração aos estados partes. Isto é uma proposta. A segunda proposta é volver à Comissão de Assuntos Jurídicos para que possamos ter um texto acá que contempla a técnica legislativa de regulamento do Mercosul, porque não podemos acá aprovar qualquer coisa sem a devida técnica legislativa. Eu queria aproveitar o ensejo para falar aos secretários das comissões que têm que observar o regulamento do Mercosul antes de trazer para o plenário um projeto de lei que não atende a técnica legislativa e que fere o regulamento do Mercosul, porque não podemos fazer de qualquer forma.
Tenéis la palabra. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con eliminar el artículo 2 y 3, si la redacción quedara como está, porque además coincido con usted que el artículo 2 y 3 serían improcedentes si no fueran anteproyecto de norma, así que los quitaría y con eso, por lo que ha planteado usted, podríamos votar como declaración de interés una propuesta. Propongo que vaya a comisión, señor presidente. El ámbito este no es una comisión. Se tiene que trabajar dentro de la comisión. El plenário é soberano. Se nós outros cambiamos as mudanças necessárias para ser somente uma declaração a los estados partes, não há problema, porque não estamos incitando os parlamentos, que não é competência do Parlamento do Mercosul. Entiendo, señor presidente, que cualquier modificación de proyecto aprobado por una comisión tiene que volver a la comisión para ver si esa modificación está contemplada dentro de la comisión. Si anulamos alguno de los artículos, estamos modificando el proyecto. No. Lo plenário é soberano. Lo plenário é soberano. O que se acá decide é soberano. Lo plenário está acima de las comisiones. Sí, pero... Señor presidente, sobre la pregunta, solamente en caso de que entre un proyecto que no haya sido tratado en una comisión, lo que el cuerpo se convierte en comisión. Pero en este caso, esta es una propuesta que pasó por la comisión y lo que hace la comisión es sugiere al Pleno esta redacción. El Pleno decide sobre esta redacción y puede cambiar completamente hasta cambiar el nombre del acto. En ese sentido, el Pleno es soberano. Ahora, sobre el tema en particular, lo que le quedaría, el Parlamento del Mercosur declara de interés la propuesta de legislación que propone la revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas, que incluye una exposición de motivos sobre la situación de lo que se define como lawfare en los países del Mercosur y la región sudamericana en general, así como el articulado que se propone para la inclusión en los códigos de la legislación penal que correspondiera en cada uno de los estados parte. Es el cambio que se le hace en este primer artículo, porque estados parte es la terminología utilizada por el Tratado de Asunción cuando se refiere a los estados que conforman el Mercosur. Este texto seria solamente isto. Se todos estiverem de acordo, nós vamos fazer a indicação aos estados partes, solamente isto, cumprindo o regulamento do Mercosul. Benedetto, después do autor. Creo que no hace falta que todos estemos de acuerdo. De hecho, yo ya adelanté la posición de nuestro bloque diciendo que en caso que no vuelva a comisión, no lo vamos a acompañar. Pero bueno, el autor del proyecto y presidente de la comisión también tiene la potestad para enviarlo, pero se pasa a votación, se cuentan los votos, si logra que quede como usted propuso, presidente, aceptaremos, pero no vamos a acompañar el proyecto, así que contemos los votos, qué sé yo, pero... Bueno, más alguien, por favor. Llegué medio tarde a acompañar con la lectura lo que Lugo estaba sugiriendo. Entiendo que si sacamos el artículo 2 y el artículo 3... sacamos el artículo 2, artículo 3, sí. Por favor, Lugo. Y sacamos también los países miembros para acrescentar los estados partes, solamente eso. Sí, claro. Sí. Queda el artículo 1 y la exposición de motivos, así quedarían. Então ficaria só, o Parlamento do Mercosul declara, artículo 1, ao final do artículo 1 saca-se países membros e vamos colocar estados parte.
sácale o artigo 2º e o artículo 3º. Perfecto. Isto é uma declaração que será enviado a los estados partes. Perfecto. Através do Conselho do Mercosul. No se le envía a nadie. No se le envía a nadie. Excelente trabajo parlamentario. Le agradezco, señor presidente. No se le envía a nadie, solamente queda en la página del Parlamento. Vamos a votar, presidente. Podemos votar assim? Sí. Então, os favoráveis, Hay venezolanos. levantam as tarjetas verdes. Vamos fazer a contagem, por favor. ¿Quién del uruguayo? Libia y Amonera Brisayo. 40 en 46. 46 votos. Por No, favor. 40 votos positivos sobre 46 presentes. Está aprobada la declaración. Se aprueba. Próximo ponto, Lugo, por favor.